Hola, buenos días. ¿Qué tal, muchachos? Enciendan las cámaras, por favor. Alejandra, Diana, Daniel, bueno, todos. Jonathan, muy bien. Jonathan. Diana, Felipe, Steven, Juan. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bueno, me alegra. Entonces, hoy toca que nos rinda la clase porque, pues el lunes perdimos una clase que fue la de Santiago, la cámara. El lunes perdimos la clase de estadística, ¿no? Y entonces ahí para el taller evaluativo pues preguntan unas cosas que se supone íbamos a ver el lunes, pero pues no pudimos. Pero pues es una cosa muy sencilla que si prestan atención pues la podemos ver ahorita. Bueno, entonces, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo lo de, veamos primero esa cosa de estadística? ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que habíamos definido qué era el espacio muestral? ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál era el espacio muestral de lanzar una moneda? ¿Cuál era? Juan. El espacio muestral de lanzar una moneda. Recuerden que el espacio muestral es el conjunto que está formado por todos los posibles resultados que pueden existir. Entonces, al lanzar una moneda, ¿qué resultados pueden existir? Carolina, ¿cuáles? Caro Cruz. Eso, cara o cruz, cara o sello. Y ese 2 que me mostrabas no es el espacio muestral, sino es el cardinal del espacio muestral, ¿sí? Que recuerden que el cardinal, ¿qué es? El número de elementos que tenga el conjunto, ¿cierto? Entonces, ese espacio muestral tenía 2 elementos, ¿listo? A ver, Santiago, cuando lanzamos un dado, ¿cuál es el espacio muestral de lanzar un dado? ¿Cuál, Santiago? Ok. No, otra vez, 6 no es el espacio muestral. ¿Cuál sería el espacio muestral, Diana? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Eso, ¿cuál sería el cardinal de ese conjunto? 6. Que dijo Santiago, 6, ¿sí? Entonces, por eso, no confundan el cardinal con el espacio muestral. El espacio muestral es un conjunto. El cardinal sí es un número, ¿de acuerdo? ¿Vale? Listo. Y recuerdan que también habíamos visto el ejemplo de la baraja de póker, que habíamos puesto el espacio muestral. Ese día no me equivoqué yo, porque recuerdan, si se anotaron y si tomaron la misma nota de lo que yo puse, entonces recuerdan que hice el conjunto y entonces yo empecé as, digamos as de corazón, ¿cierto? Y luego el as de corazón yo puse uno de corazón, pero no, ahí está mal, porque no hay uno. El as es el mismo uno. Entonces el espacio muestral, ¿cuál era? As de corazón, 2 de corazón, 3 de corazón, así sucesivamente hasta llegar al 10 de corazón. Después del 10 de corazón seguiría la J de corazón, después la Q de corazón, después la K de corazón. Entonces, ¿cuántos corazones habían? ¿Cuántas cartas con corazón habían?
Entonces, pues de 1 a 10, ¿cuántas hay? 10. 10. Y entonces falta la J, la Q y la K. Entonces, en total, ¿cuántas cartas de corazón hay? 13. 13. Eso. Y pues hay la misma cantidad de picas, ¿cierto? Hay la misma cantidad de tréboles y hay la misma cantidad de diamantes, ¿cierto? Entonces, en total, ¿cuántas cartas tiene la baraja de póker? Entonces, en total tiene 13 más 13 más 13, más 13, ¿cierto? O sea, 13 por 4. ¿Y cuánto es 13 por 4? ¿Cuánto es 13 por 4? 52. 52. Entonces, el cardinal del espacio muestral sería 52. Entonces, quedémonos con esos 3 experimentos. Lanzar un dado, lanzar una moneda y las barajas de póker. ¿Listo? Entonces, recuerdan que cuando tenía el espacio muestral, con un que es un conjunto, yo con un conjunto puedo hacer subconjuntos, ¿recuerdan? Y esos subconjuntos dijimos que los íbamos a llamar eventos. ¿Bien? Entonces, cualquier subconjunto que yo forme a partir de los elementos que tiene el espacio muestral, lo llamo evento. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, quedémonos con el dado. Entonces, el dado tenía, el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Supongan que voy a formar un subconjunto. Un subconjunto que tenga al 1 y al 2. ¿Cierto? Entonces, formé el conjunto con el 1 y el 2. Eso se llama un evento. ¿Bien? Y entonces, supongamos que yo me voy a preguntar por la probabilidad. Bueno, pero entonces antes tengo que saber qué es la probabilidad. Entonces les voy a compartir pantalla y van a anotar esto. Van a anotar esta parte. Entonces anoten eso. La probabilidad de un evento, entonces uno le mira las probabilidades ¿a qué? A los eventos. Entonces la probabilidad de un evento es ¿qué? Es el cociente. ¿Qué significa el cociente? El cociente es el resultado de una división. O sea, yo tengo que hacer una división. ¿Una división entre quién? Entre el cardinal que tenga ese evento y el cardinal que tenga el espacio muestral. ¿Listo? ¿Ven? Entonces, anoten esto. Anoten ahí eso. Entonces, ¿cómo se escribe? Entonces, acá dice la probabilidad, P es de probabilidad. Entonces, esto se lee la probabilidad de que ocurra el evento A o la probabilidad de A es igual al cardinal de A, o sea, el cardinal del evento A sobre el cardinal del espacio muestral. Entonces, lo que les decía ahorita, ¿cuál es la probabilidad de sacar una cara cuando se lanza una moneda? Entonces, ya sé que el espacio muestral tiene 2 elementos. ¿Qué elemento en este caso es? Está formado por un solo elemento, que es la cara, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? Este es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, ¿cuál es el cardinal de este? El cardinal sería 1. Y entonces, pues la probabilidad, ¿cuánto sería? Entonces, la probabilidad sería 1 sobre 2. ¿Y cuánto es 1 sobre 2? 0,5. Entonces, la probabilidad la pueden dar de 3 formas. Como una fracción, ¿cierto? Entonces, podemos decir que la fracción es de, la probabilidad es de 1/2. O podemos decirlo en forma decimal, ¿cierto? Diciendo que es de 0,5. O la podemos dar en forma de porcentaje. Entonces simplemente cogemos el número y lo multiplicamos por 100, por el 100%. Y entonces me daría del 50%. ¿Listo? ¿Claro ese ejemplo? ¿Sí? ¿Claro? Veamos otro ejemplo. Esta. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número par al lanzar un dado? Entonces, en ese caso, ¿cuál es el evento? El evento es
sacar un número par, ¿cierto? Entonces formamos el conjunto. Entonces ese conjunto estaría formado por ¿qué elementos? Dos, cuatro. Por el 2, por el 4 y por otro ¿Sí? número. ¿Sí es eso? Dime. 2, 4 y 6, ¿no? 2, 4 y 6. Perfecto. Entonces ese sería el conjunto A. ¿Cuál sería el cardinal? ¿Cuántos elementos tendría? 3. 3. Entonces la probabilidad, ¿cómo queda? Quedaría 3 sobre ¿cuánto? ¿Cuál es el cardinal del espacio muestral? 6. Para un dado? 6. Entonces la probabilidad sería de 3 sobre 6. Pero siempre hay que simplificar. Entonces 3 sextos se puede simplificar. ¿Cuánto es la simplificación de 3 sextos? Un medio. Un medio. Eso, muy bien. Entonces véalo, acá está resuelto. Vea. A era 2, 4, 6. El cardinal de ese conjunto era 3. Y para allá la probabilidad, entonces me da 3 sextos, que simplificando es un medio. Que si quiero hacer la división, digo que es 0,5. Y que si lo quiero poner en porcentajes, pues lo mismo. Multiplico ese 0,5 por el 100%. Y en este caso, ¿cuánto daría? Pues daría el 50. 50. 50%. ¿Listo? Entonces, hagamos otro ejemplo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar una carta roja par en una baraja de póker? Es probabilidad. Entonces, lo mismo. ¿Cuál sería el conjunto A? Entonces, el conjunto A sería, ¿Lo mismo? 2, 4, 6, 8, pero en 10, una, 14. exacto, pero no es una carta par, sino hay una condición. La carta como Rojas. la carta debe ser roja. Entonces, ¿qué cartas rojas hay? 2. No, ¿qué carta roja? ¿Cómo así que el 2 es rojo? Ah, ¿Qué cartas rojas hay? picas, No, treboles, rojas, diamantes. rojas. Las picas son negras. Diamante. ¿No son las de corazón, creo? Exacto, el corazón y el diamante. Entonces Perdón. podría salir el 2 de corazón o el 2 de diamante, ¿cierto? ¿Qué otra carta podría salir? El 4 de corazón. ¿El 4 de corazón o el 4 de Diamante. diamante? ¿Qué otra carta podría salir? El 6 de ambas. 6. El 6 de corazón y el 6 de diamante. ¿Qué otra podría salir? 8. El 8. 8 de corazón, ¿cierto? Y el 8 de diamante. ¿Qué otra podría salir? Y el 10. Y ya porque las otras son Es JQK. el de corazón y el 10 de diamante. Perfecto. Y ya, esos serían los elementos que tendría ese evento. Entonces ahora me pregunto por el cardinal. Entonces, ¿cuál es el cardinal de ese conjunto? Entonces simplemente es ir y contar. Entonces, ¿cuántos elementos tiene? 10. 10. ¿10 de cuántos? 14. Ah, no, De 13. 10, 10, 10. Solo es 10. Listo. Y entonces ahora sí me pregunto cuál es la probabilidad. Entonces ahora sí voy y respondo. La probabilidad siempre va a ser con esta formulita. ¿Listo? Entonces la probabilidad, ¿qué sería? Entonces sería 10 sobre... ¿Y cuál era el cardinal del espacio muestral? Entonces, ¿cuál era el cardinal de la baraja de póker? Dijimos que era... 13. No, 13 no. 2, que sería el corazón y el diamante, creo. No. ¿Cuántas cartas hay en la baraja de póker? Lo que hicimos ahorita. En total, ¿cuántas hay? 56. ¿Cuántas? 56.
No, dijimos que lo habíamos hecho mal, que 56 era la clase anterior, pero que yo había cometido el error de que había puesto el as y el 1, ¿no? Y ahorita lo arreglamos. Entonces, Perfecto. ¿cuántos corazones hay en total? El as de corazón, el 2 de corazón, el 3 de corazón, así sucesivamente hasta el 10 de Sería corazón. Son en 26. La J, la Q y la K. Entonces, ¿cuántos corazones hay en total? ¿Cuántas cartas de corazón hay? 13. 13. ¿Cuántas de picas? 13. ¿Cuántas de 26. diamante? Ah, 13. ¿Y cuántas de, bueno, la que faltaba, trébol? 52. Entonces, ¿cuántas habían en total? 52. 52. 52. Exacto. O 13 por 4, 52. Entonces da eso. ¿Listo? Pero siempre hay que simplificar si se puede. Y esto sí se puede simplificar. ¿Cuánto es la mitad de 10? 5. ¿Y cuánto es la mitad de 52? 26. ¿Cierto? Entonces, esa es la probabilidad. 5 26avos. O hago la división, si la quiero dar en decimal. ¿Cuánto sería esa división? ¿Cuánto es 5 dividido 26? Entonces eso no 0.19. 0,19. Démosle 4 decimales. 1923. ¿Listo? Y esto lo podemos dar en forma de porcentaje. Entonces, cogiendo el mismo número, 0,1923, y multiplicándolo por el 100%. Y entonces, en ese caso sería del 19,23%. ¿Listo? Una pregunta, digamos que si Acá, fuera, espérame un segundo, espérame. Acá realmente no es igual. ¿Por qué no es igual? Porque nos comimos decimales, ¿cierto? Entonces yo les decía, no vamos a usar, yo les he dicho ahí también cuando lo del volumen que hallaban con pi, que le daban valor a pi, ¿recuerdan? Entonces ahí uno no usa el igual, sino usa este símbolo que es el de aproximación, ¿listo? Entonces la probabilidad sería aproximadamente 0,19 o aproximadamente el 19,23%, ¿sí? No es exacto, sino es una aproximación. Bueno, ahora sí, Diana, dime. digamos que si fuera el 3, digamos que si fuera, bueno, con 3, o sea, el múltiplo de 3, ¿cómo sería? Ah, pero es que ese es el de la Por prueba. eso, pero es que digamos No, que pues hagamos se uno utilizaría el parecido. del as, o sea, sí se utilizaría como, o Hagamos sea, uno se valdría parecido. esa como uno o no. No, pues voy a hacer uno parecido, pero pues no se puede el mismo. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un múltiplo de otro número? Un múltiplo de 5, pongamos. Un múltiplo de 5 en una baraja de póker. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20, 25. Pero entonces hay cartas que tengan, por ejemplo, el 15. No. Entonces, ¿qué cartas sí tienen el múltiplo de 5? Entonces, por ejemplo, ¿el 5 de qué? De corazón, ¿cierto? ¿El 5 de qué más? Picas. De picas, ¿qué otro? ¿El 5 de qué? Trébol y diamante. Exacto, el 5 de trébol y el 5 de diamante. ¿Sí? ¿Hay otra carta que tenga el múltiplo de 5? No. Sí. Otra vez, ¿cuáles son los múltiplos de 5? Ah, 10. 10. Entonces, ¿está el 10? Sí. ¿El 10 de qué? Corazones. El 10 de corazón, el 10 de qué más? De pica. Tréboles, picas y diamantes. Exacto, el 10 de trébol. Y el 10 de, ¿cuál faltó? Corazones, picas, tréboles, Picas. diamantes. ¿Listo? Y ya, no hay más. Porque ¿cuál sería el siguiente múltiplo de 5? 15. 15. Y pues ahora sí no hay ninguna carta que tenga el 15, ¿cierto? Entonces ya, ahí. Entonces, la misma historia. ¿Cuál sería el cardinal de este conjunto? ¿Cuál sería el cardinal? 8.
8, eso. Y entonces, ¿cuál sería la probabilidad? Pues la probabilidad es otra vez esta misma formulita. Entonces, ¿cuánto fue el cardinal de A? 8. Sobre, ¿cuánto es el cardinal del espacio muestral? Pues el mismo. 52. 52. Y simplificamos, si se puede, si se puede. Mitad de 8, 4. Y mitad de 52, 26, ¿cierto? 26. Pero eso se puede seguir simplificando. Mitad de 4, 2. Y mitad de 26, 13. 13. Entonces ya 13. se va ahí. Y la dejamos así, o en decimal, o en porcentaje. ¿Listo? ¿Claro? Eso es lo que tienen que hacer. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Que la probabilidad, pues, puede llegar a ser 0. ¿Sí? Cuando una división da 0. Entonces, cuando una división da 0. Muchachos, ¿La qué, profe? Perdón. por eso, ¿qué es la probabilidad? Los que escribieron que era una probabilidad, ¿qué es una probabilidad? Dijimos que la probabilidad era ¿qué? ¿Un qué? Era un evento que el resultado era el cociente cardinal de ese evento. Por Y eso, la eso, probabilidad es entonces un cociente, ¿cierto? Porque la probabilidad es una división. Entonces, por eso, cuando, si la probabilidad es de 0, entonces la pregunta es ¿cuándo una división da 0? Entonces, ¿cuándo una división da 0? Un ejemplo de una división que es 0. 2 dividido 2. No, 2 dividido 2 no da 0. Un Porque número dividido por no, 0. es como lo de cuando en primaria tengo, digamos, 2 naranjas para 2 niños, ¿cierto? ¿Ya cuántas naranjas para cada niño? Da una. Da una, eso. Entonces, esa división da 1. Esa no nos va a servir, pero ahorita. Entonces, otra vez, ¿cuándo una probabilidad da 0? Entonces, ¿cuándo una división da 0? Cuando ¿Cuándo su cociente es se 0? divide con el 0, ¿no? Por el ¿Cuándo qué, 0. Diana? Cuando se divide por el 0. O sea, dame un ejemplo. No sé, 0 dividido en 1. Eso, 0 dividido 1. Aquí Kevin también me anotó 0 dividido 2. O sea, ¿cuándo la división da 0? Cuando el de arriba es 0. 0. Eso, pero cuando el de arriba es 0. Y si el de arriba es 0, entonces recuerden que el de arriba, ¿qué representa? ¿El cardinal de qué? ¿Quién es el de arriba? ¿El cardinal de qué? del evento, Del evento, muy bien. ¿Y qué era el cardinal? ¿Qué es el cardinal? ¿Qué es el cardinal, Diana? Te quedas mirando a la cámara. Busquen, si no se acuerdan, busquen porque eso lo debieron haber anotado, que era el cardinal. Y ahorita también les dije que era el cardinal de un conjunto. El Que era número el... de elementos. ¿Cómo, Jonathan? El número de elementos. La cantidad del Cantidad de conjunto, ¿no? De elementos, muy bien, elementos. Susana, la cantidad de elementos que tiene el conjunto. En este caso, el conjunto A, que ¿quién es A? El evento. Entonces, otra vez retomemos. La pregunta es, ¿cuándo una probabilidad dará 0? Entonces, ¿qué es una probabilidad? Ah, una probabilidad es un cociente, o sea, una probabilidad es una división. Entonces, si me preguntan, ¿cuándo una probabilidad es 0? Es como si me estuvieran preguntando, ¿cuándo una división da 0? Ah, pero cuando una división da 0, ah, ya sé, cuando el de arriba es 0. Y no importa cómo sea el de abajo. Ah, pero entonces si el de arriba es 0, ¿de dónde salió ese 0? Ese 0 salió de ser el cardinal de un conjunto, ¿cierto? Ah, pero ¿qué era el cardinal? Era la cantidad de elementos que tenía el conjunto. Entonces, si la cantidad de elementos que tiene el conjunto es 0, ¿qué es lo que pasa? Que el conjunto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el conjunto que su cardinal es 0?
O sea, ¿cuántos elementos debería tener el conjunto para que el cardinal diera 0? 0. Ninguno. Ninguno, exacto, ninguno. No debería tener elementos. ¿Y cómo se llama ese conjunto? ¿El conjunto qué? Yo les anoté ese día que vimos eso, el conjunto vacío. ¿Recuerdan? El conjunto vacío. El conjunto vacío es el conjunto que no tiene elementos. Sí, profe. ¿Listo? Eso. Y entonces, ¿cuándo va a dar un conjunto vacío? Cuando, por ejemplo, en el dado les pregunten que cuál es la probabilidad de sacar sello. ¿Cierto? Entonces, ¿un dado tiene sello? No. 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 Entonces, por eso, No. ese evento, ¿cuántos elementos va a tener? Pues ninguno, no va a tener elementos. Va a ser el conjunto vacío. ¿Bien? Por lo mismo, es como si le preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda le salga un 2 de trébol? ¿Se puede? No. No. Entonces, ¿cuántos elementos va a No. tener eso? 0. Pero. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad? Nada. Ninguno. 0. Cero. ¿Ven? Entonces, la probabilidad va a ser 0. 0. Y en ese Probabilidad. caso, eso se Probabilidad llama 0. un evento imposible. ¿Vale? Cuando eso pasa, se llama que un evento imposible. Porque es imposible de que al lanzar un dado me salga un 2 de trébol. ¿Sí? Pues un dado común, ¿no? ¿Listo? Entonces ese se llama un evento imposible. Y ahora vayamos a lo que dijo ahorita Susana, que pues por error dijo algo, pero que pues igual también es interesante. ¿Cuándo la probabilidad será de 1? Entonces, cuando me preguntan cuándo la probabilidad es 1, es lo mismo que si me preguntaran cuándo una división da 1. ¿Y cuándo una división da 1? ¿Cuándo el resultado? 1 por 1. Cuando se divide por uno, ¿no? No, No, cuando se divide por el mismo número. eso, cuando el de arriba y el de abajo son. ¿Son qué? Cuando el de arriba y el de abajo son qué? ¿Iguales? ¿Cuáles? Bien, iguales. Cuando el de arriba y el de abajo son iguales, pues la división da 1, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo la probabilidad? Que el de abajo es un número fijo. ¿Por qué es un número fijo? Porque es el cardinal del espacio muestral, ¿cierto? El número que va a variar es el de arriba, que es el cardinal del evento. Entonces, dependiendo del evento, el número de arriba varía. Entonces, ¿cuándo la probabilidad va a dar 1? Entonces, la probabilidad va a dar 1 cuando el número de arriba sea igual al número de abajo. O sea, cuando el cardinal del evento sea igual al cardinal del espacio muestral. Pero eso solo va a pasar una sola vez. Y es cuando, recuerdan que cuando decíamos lo del evento, dijimos que un evento era un subconjunto, que era un subconjunto del espacio muestral. ¿Recuerdan? ¿Sí, profe o no, profe? Sí. Sí, profe, muy bien, Santiago. Eso. Entonces, ¿qué pasa? Que dijimos que todo conjunto era subconjunto del mismo. ¿Recuerdan que eso lo vimos también en la anterior clase? Que dijimos que vacío era subconjunto de cualquier conjunto y que el conjunto A era subconjunto del conjunto A, sin importar quién fuera A. Entonces, en ese caso es como si yo les preguntara, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número menor que 10? Entonces, ¿cuáles son los números menores que 10 al lanzar un dado? Pues todos. O sea, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, si ven, Sí, en ese señor. caso va a quedar Sí, señor. 6 sobre 6. Y 6 dividido 6 da 1. ¿Cierto? Y entonces en ese caso, Sí. si lo pasara a porcentaje, ¿cuánto es 1 por el 100%? ¿Cuánto es 1 por 100? 100%. 100%. Entonces la probabilidad sería el 100%. 100%. Eso quiere decir que siempre, pues va a pasar. En ese caso, ese evento se llama un evento seguro. O sea que a la fija, es como si dijéramos así, a la fija voy a ganar.
¿Sí? O sea, no tengo chances de perder. Porque al lanzar un dado, pues, digamos otra vez ese. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado me salga un número menor que 10? Pues, o sea, pues siempre, el 100%, ¿cierto? Siempre me va a salir un número menor que 10. Entonces se llama un evento seguro. ¿Listo? ¿Claro eso? Y el resto de probabilidades, entonces siempre va a ser un número que está entre 0 y 1. Pues el cociente, ¿sí? La división siempre va a dar entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque pues cuando una división da mayor a 1, cuando el número de arriba es más grande que el número de abajo. Pero pues el número de arriba no puede ser más grande que el número de abajo, porque el número de arriba es un evento. ¿Y qué es un evento? Es un subconjunto. O sea, en el peor de los casos puede ser igual al de abajo. ¿Listo? Y sería un evento seguro. ¿Claro? Entonces, eso es algo súper importante. Todas las probabilidades están entre 0 y 1. O sea que si a ustedes alguien le dice, la probabilidad de que pase eso es de 1,8. Entonces, quiere decir que le está diciendo, pues mentiras. Porque le debe decir la probabilidad está es de 0, algo. ¿Listo? A menos que ese 1,8 se lo esté dando como un porcentaje. Pues ahí sí. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo de probabilidad, ¿vale? Entonces, lo de estadística, que pues en estadística estábamos viendo lo de probabilidad. ¿Bien? Entonces ahora veamos así rápidamente lo del tema de hoy, que es pues muy sencillo. Estábamos viendo lo de los prismas, ¿recuerdan? En geometría, que el volumen de un prisma. Y dijimos que pues el volumen de un prisma igual, también era relativamente sencillo, porque era hallar el área de la base y multiplicarla por la altura, que lo único difícil era encontrar el área de la base y ya. Y tener en cuenta siempre que pues las medidas deben de estar en la misma unidad, bien sea en centímetros, en metros, en kilómetros, en todo eso. ¿Listo? Y que lo difícil era encontrar entonces el área de la base, pero recuerden que vimos una fórmula para hallar el área de polígonos regulares. ¿Sí? Entonces ya con esa formulita se halla todo. Entonces el tema para hoy es hallar el volumen de unos cuerpos que se llaman pirámides truncadas o conos truncados. ¿Qué es una pirámide truncada, un cono truncado? Es tener la pirámide o el cono y como hacerle un corte. ¿Sí? Entonces no queda completa la pirámide, sino queda cortada. O no queda completa el cono, sino queda cortado. Y entonces es con una fórmula. Entonces les voy a compartir la pantalla y van a anotar la fórmula. ¿Listo? Entonces vean, primero veamos esta. Esperemos que cargue. Entonces vean, volumen de un tronco de pirámide o de pirámide truncada, como les decía. ¿Vale? Entonces vean, si se dan cuenta, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Eso, entonces si se dan cuenta que no es toda la pirámide, porque aquí la pirámide pues seguiría, ¿no? Aquí la pirámide seguiría acá. Y seguiría por acá, ¿cierto? Y seguiría. Y seguiría por acá, ¿cierto? Entonces, ¿sí ven? Es como si la hubiese cortado, ¿vale? Pero el corte no es como tan al azar. El corte debe ser paralelo a la base, ¿sí? O sea, el corte no puede ser así como transversal, no puede ser así en diagonal. Para eso tocaría mirar otra fórmula, ¿listo? En principio vamos a suponer que el corte lo hacemos así, paralelo a la base, ¿listo? Recuerden que paralelo quiere decir que nunca se van a cortar, ¿sí? Porque digamos que yo hiciera el corte de esta forma, ¿sí? Entonces, si ven, este plano se iría a cortar con el plano de la base. ¿Sí se dan cuenta?
Mientras que este plano, ¿sí ven esto que está en rosa, en rosadito? Acá. Eso, imagínense, eso no es solo eso, sino que eso se extiende. O sea, como si fuera una hoja de papel así infinita que se extiende. Eso es un plano. Y que se extiende también el que está abajo. Se extiende. Decían, esos planos nunca se van a cortar. Es como cuando ustedes están en una habitación. El techo es como si fuera un plano. El piso es como si fuera otro plano. Si la construcción está pues bien hechecita, ¿cierto? Sin ningún diseño así raro, pues el techo nunca se va a cortar con el piso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí me entendieron ahí? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Eso, muy bien. Sí, señor, me gusta. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahora dos bases, digámoslo así. Una base que si ven que está con la M mayúscula, porque la vamos a llamar base mayor. ¿Por qué base mayor? Porque pues esta base es más grande que esta base de acá, ¿cierto? Y esta M, pues de base menor. Entonces tenemos dos áreas, el área de la base mayor y el área de la base menor. Y tenemos una altura. Recuerden que la altura siempre es perpendicular a la base. ¿Listo? Y acá pues tenemos algo similar, solo que esta pirámide no es una pirámide Sí, señor. así como esta, pero pues no importa la forma que tenga la pirámide. La fórmula para hallar ese volumen va a ser la misma. Y entonces es esa que está acá. ¿Listo? Entonces es esta. El volumen es H sobre 3 y eso lo vamos a multiplicar por la suma de las áreas y a eso le vamos a sumar la raíz cuadrada del producto de las áreas. ¿Listo? Entonces escriban esta formulita, por favor. Y pues intenten hacer el dibujito, ¿listo? Para que sepan. Bueno, y como título ponen volumen de un tronco de pirámide o de una pirámide truncada, como quieran. Ya antes de que se sean ¿Listo? ¿Ya anotaron la fórmula? Sí, señor. Bien, entonces miremos un ejemplo. ¿Listo, Laura? ¿Ya anotaste la? Diana. ¿Listo, Karen? Bueno. Uy, sí. No la imagen. Y esto entonces